3 de diciembre de 1805. En una planicie cubierta por la neblina, un ejército agotado, en inferioridad numérica, se enfrenta a dos de las grandes potencias de Europa. Lo que parecía una derrota inevitable se convertiría en una obra maestra de la estrategia militar. ¿Cómo logró Napoleón Bonaparte aplastar a sus enemigos en la batalla de Austerlitz? ¿Fue suerte, genio o algo más? Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre guerra, sino sobre la mente de un líder que cambió la historia para siempre. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. El 1805 fue un año decisivo en las guerras napoleónicas. Napoleón, emperador de Francia, había conquistado gran parte de Europa, pero sus enemigos no estaban dispuestos a aceptar su dominio. Rusia y Austria, con el respaldo de Gran Bretaña, formaron la tercera coalición para acabar con él. Napoleón sabía que no podía esperar a que el enemigo lo alcanzara en Francia. Tenía que moverse rápido, y así lo hizo. Con un movimiento audaz, cruzó el Rin y avanzó hacia el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Su objetivo, destruir a los austríacos antes de que los refuerzos rusos llegaran. Con una serie de maniobras rápidas y precisas, logró rodear y capturar a un ejército austríaco en Ulm, debilitando la coalición antes de la gran confrontación. Los rusos y austríacos, conscientes de la amenaza, comenzaron a concentrar sus fuerzas cerca de Austerlitz, en la actual República Checa. Napoleón, con un ejército numéricamente inferior, necesitaba algo más que fuerza bruta para ganar esta batalla. Napoleón no solo era un genio militar, también era un maestro del engaño. Sabía que sus enemigos los superaban en número, así que ideó una estrategia arriesgada: fingir debilidad. Ordenó a sus tropas retirarse y abandonó las alturas de Pratzen, un punto clave del campo de batalla. Los rusos y austríacos cayeron en la trampa. Creyendo que los franceses estaban debilitados, decidieron atacar su flanco derecho. Era exactamente lo que Napoleón quería. De este modo, los aliados concentraron sus fuerzas en una zona donde pensaban que podían obtener una rápida victoria, sin darse cuenta de que estaban exponiendo el centro de su línea de batalla. Napoleón observaba atentamente cada movimiento enemigo. Sabía que el momento clave estaba por llegar. La niebla matutina cubría el campo de batalla, ocultando sus verdaderas intenciones. El 2 de diciembre de 1805, justo en el aniversario de su coronación como emperador, Napoleón hizo su jugada. Mientras los aliados avanzaban sobre su flanco derecho, el centro del ejército francés, que había estado oculto por la niebla, atacó con una fuerza devastadora. Las tropas francesas, bien organizadas y con una moral inquebrantable, rompieron las líneas enemigas con una rapidez impresionante. Los soldados rusos y austríacos quedaron atrapados en un movimiento de tenaza. La confusión reinaba entre los aliados, mientras los franceses avanzaban como un torrente imparable. Los refuerzos rusos intentaron contraatacar, pero Napoleón ya había previsto esta jugada. Con artillería bien posicionada y caballería lista para cargar, los franceses repelieron cualquier intento de reorganización del enemigo. En pocas horas, el ejército aliado estaba en ruinas. Austerlitz fue una victoria total. Más de 36.000 soldados de la coalición murieron, fueron heridos o capturados. Francia, en cambio, solo perdió alrededor de 9.000 hombres. El emperador Francisco I de Austria se vio obligado a firmar la paz de Presburgo, cediendo territorios y debilitando a la coalición. Rusia, humillada, se retiró del conflicto. Napoleón había demostrado que su genio militar no tenía igual en Europa. Esta victoria consolidó el poder de Napoleón en el continente y debilitó gravemente la influencia austríaca. Fue un golpe mortal para la tercera coalición y dejó a Francia en la cima de su dominio militar. Austerlitz no solo fue una victoria, fue una cátedra de estrategia militar. Napoleón demostró que el conocimiento del terreno, el engaño y el tiempo eran armas tan poderosas como los cañones. Pero aquí viene la pregunta: ¿Napoleón era un genio insuperable o simplemente tuvo suerte? ¿Qué habría pasado si los aliados hubieran detectado su trampa? ¿Estaría el mundo de hoy marcado por un destino diferente? Lo cierto es que Austerlitz consolidó el dominio de Napoleón y lo convirtió en una leyenda. Pero la historia es un campo de batalla de ideas,
Y aquí es donde tú entras. ¿Crees que Napoleón fue el mejor estratega militar de todos los tiempos? ¿O consideras que otros líderes superaron su genio? Déjalo en los comentarios, porque la historia sigue viva mientras la discutimos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Crónicas de Joshua y activar las notificaciones para seguir explorando los misterios de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Joshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.